Gracias, Dios, estar delante de tu presencia y poder orar los unos por los otros, Dios, y tener este espacio donde podemos honrar y glorificar tu nombre y interceder delante de tu presencia, Padre Celestial. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que extiendas tu gracia, tu favor, tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, en nuestra familia, sobre todo tu pueblo Israel, en todas las naciones, Dios Todopoderoso, bendiciéndole y guardándoles para la gloria de tu nombre, Padre. Derrama tu favor, tu misericordia una vez más, te lo suplicamos sobre nuestros hogares, sobre cada uno de los miembros de la Kehilá y sobre toda nuestra familia, para la gloria de tu nombre, Padre. Glorifícate una vez más en medio de nosotros y háblanos, Padre, a través de tu santa y bendita palabra, Dios. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Vamos a compartir entonces la pantalla. Ok. Listo. Entonces, bien, esta semana estamos trabajando la Besorá, la Hattá y la Parashá número 33, que es Bejocotai, que traduce mis estatutos o mis mandamientos, mis decretos. En esta Parashá nos compartía en su momento David cómo el Todopoderoso nos lleva a que podamos todos nosotros mirar cómo el Todopoderoso nos ha provisto de herramientas para que nosotros podamos estar siendo formados. En esta porción habla básicamente de nuestra dependencia o la dependencia que tenemos de nuestro Dios, del Todopoderoso, para que nosotros vayamos agarrados de su mano, que veamos su protección sobre nuestros días, sobre nuestro futuro, sobre nuestro sustento, y también podamos ver su protección en todo el tiempo sobre nuestros enemigos. Estos estatutos nos muestran cómo el Todopoderoso ha provisto la forma para que nuestras vidas sean de bendición en la tierra en la cual Él nos ha puesto. Entonces, estos estatutos a su vez están divididos en tres categorías. En el EDU, que son los testimonios, y los testimonios son aquellos estatutos que el Todopoderoso estableció de manera que son universales, son aquellos que el Todopoderoso estableció para que se cumplan y que nosotros veamos el hecho histórico en el cual Dios estableció el mandamiento y que aún tienen vigencia y se cumplen en nuestros días. Por ejemplo, Él estableció históricamente el Shabbat como un mandamiento, como un testimonio, como una señal entre el Todopoderoso y el pueblo. Entonces vemos que estos mandamientos nos llevan a que nosotros cumplamos las escrituras, que el Todopoderoso nos bendiga a través de ellas. Y entre otros también tenemos el cumplimiento de los Moadín, el guardar los Tzitzit, y todas esas ordenanzas que el Todopoderoso estableció como estatutos generales para todo su pueblo. Los Mishpatim, en segundo aspecto, son los juicios sociales que nos permiten tener leyes que nos ayuden a llevar una armonía con nuestro prójimo, con nuestro hermano, y como eso tenemos que el Todopoderoso estableció todas esas medidas correspondientes para que nosotros vivamos en armonía. Y en tercera instancia tenemos las ordenanzas universales, que ya son todos los mandamientos
ya más específicos de hecho, como la regulación en cuanto a nuestra conducta, nuestro comportamiento, y todos estos en su conjunto tienen un propósito de mostrarnos el camino por el cual nosotros debemos andar. Esta porción nos habla de guardar los estatutos del Eterno, aquellos que no tienen una explicación lógica, sino que están allí para que nosotros los cumplamos, y que esto nos lleva a que si nosotros cumplimos todas estas instrucciones, nos va a llevar a que entremos en un proceso de santificación, y este proceso nos ayuda a ser y parecernos cada vez más al Todopoderoso, ser compatible con Él. Y esto nos ejercita en la santidad para que un día lleguemos a ser como Él. Este es el propósito de las instrucciones. Y cuando estamos hablando de sí, de la Torá, qué pena, el otro teléfono se me apagó. Ya soluciono aquí. Listo, entonces seguimos acá. Entonces, hablaba, les decía de que el Todopoderoso estableció todas estas instrucciones, todos estos estatutos, decretos para que nosotros nos ejercitemos en la santidad, para que un día llegáramos a ser como Él, que nos parezcamos cada vez más a Él, que nosotros imitemos el modelo que Él nos dejó, y ese modelo es Yeshua. Él nos dejó a Yeshua como ejemplo, y nosotros cada día tenemos que estar procurando imitarlo a Él. Y con relación al tema de esta semana nos toca estudiar en el Evangelio de Mateo los últimos dos capítulos, el capítulo 27 y el capítulo 28. Y aquí en este relato nos describe la crucifixión, muerte de Jesús y la resurrección del Todopoderoso de Yeshua. Y vemos cómo Él, a través de todo esto, se está cumpliendo una gran cantidad de los estatutos y regulaciones que el Todopoderoso estableció desde el principio. Entonces, empecemos leyendo Mateo capítulo 27, verso del 1 al 5, dice lo siguiente: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y lo llevaron atado y entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Verso 6 dice lo siguiente: los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron:
No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellos un campo, el campo del alfarero, para que se cumpliese, para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaran las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero como ordenó el Señor. Entonces, vemos que el texto empieza diciendo que venida la mañana, ya Yeshua había compartido con sus discípulos, como todo rabino o como todo maestro, la noche previa de la celebración de la Pascua. Él se reunió con sus discípulos, tenían una cena íntima de conmemoración de la Pascua, que no era en sí la Pascua, pero como todo maestro y como la celebración de la Pascua es una fiesta familiar que toda familia debía celebrarla con su familia en ese momento, y como Yeshua era el Cordero de la Pascua, no podía estar comiendo la Pascua la noche que iba a ser sacrificado. Entonces, él lo hizo la noche previa, reunió a sus discípulos, compartió el pan con ellos, ratificó la renovación del nuevo pacto, y en esa misma noche Judas sale y entrega al Mesías. Él previamente ya había hecho todos los preparativos, había indicado y estaba buscando, era el momento apropiado para poder entregar al Mesías, y ese era el momento apropiado que había determinado el Padre Celestial en su calendario, y tenían que suceder las cosas como estaban escritos. Por eso Dios estableció los estatutos y de esa manera Él presentó todo. Entonces dice que venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Miren todo lo que está sucediendo aquí. Él estaba toda la crema innata, los dirigentes religiosos de Judá, de todo el pueblo, estaban los principales sacerdotes, los ancianos, las personas que debían enseñar al pueblo, y aquí podemos mirar qué había en el corazón de esta gente. Realmente estaban preparados para celebrar una santa convocación, estaban preparados para celebrar la fiesta solemne de panes sin levadura y de la Pascua, y porque ellos no estaban haciendo una preparación óptima o adecuada, porque lo que estaban era haciendo preparativos para asesinar a una persona, para darle muerte a Yeshua. Entonces, realmente, ¿qué había en el corazón de esta gente? Por eso Yeshua constantemente los confrontaba y les decía: generación de víboras, ustedes son sepulcros blanqueados, su corazón está lleno de huesos, pero su apariencia externa los muestra como unas personas correctas, pero por dentro estaban llenos de iniquidad. Entonces, ellos estaban buscando la forma de poder entregar a muerte al Mesías, a Yeshua. Ellos se reúnen, hacen consejo, determinan todo el plan de acción que iban a seguir para poder condenar a Yeshua, y ellos dijeron: tiene que ser antes que empiece la Pascua, para poder celebrar la Pascua, para poder estar con nuestra familia, para poder ir al templo, presentar las ofrendas y hacer todos los rituales que normalmente se hacían en esta celebración en el templo. Entonces, vemos que ellos están reunidos, toman consejos y determinan cómo entregar a Yeshua a la muerte. Entonces, dice que lo llevaron atado y lo entregaron ante Poncio Pilato, el gobernador de Judea, de toda la región. Entonces, Judas Iscariote, el que le había entregado, viendo que había cometido un error, viendo que habían llevado a Jesús para condenarlo, dice que arrepentido devolvió las piezas de plata que le habían dado por traicionar al maestro. Entonces, vamos acá y veamos aquí algunos expertos de los que vamos a estar conversando. Entonces,
aquí. Entonces, ¿quiénes o quién condenó a Yeshua? Entonces, realmente quienes condenan al Mesías, a Yeshua, fueron los líderes, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y el mismo Judas, que fue el instrumento que lastimosamente tuvo que utilizar el Señor, uno de sus mismos discípulos, para traicionarlo y para entregarlo a los líderes principales para que fuese condenado. Entonces, podemos ver de que Roma no tuvo nada que ver en la condenación de Yeshua, porque quienes condenan al mismo Mesías fueron los líderes religiosos, porque lo querían sacar del camino, porque estaba siendo un obstáculo en su sistema religioso que ellos manejaban, que tenían, porque Yeshua constantemente los estaba confrontando y diciendo que estaban siguiendo mandamientos de hombres, que estaban invalidando los mandamientos del Todopoderoso, que estaban quebrantando los estatutos del Eterno y que estaban dándole prioridad a las tradiciones de los ancianos y a los takanot o mandamientos de hombres. Por eso ellos buscaban la forma de deshacerse de Jesús, porque él estaba como que dividiendo al pueblo, como que la gente que escuchaba las enseñanzas del maestro de Jesús, ellos miraban y comparaban sus enseñanzas con lo que enseñaban los maestros de Torá. No había una coherencia entre las dos enseñanzas, aunque enseñaban lo mismo. Yeshua enseñaba con propiedad, con autoridad, con el ejemplo, y había una gran diferencia entre las dos enseñanzas. Entonces, aquí vemos que esta gente estaba buscando la forma de deshacerse del Mesías. Entonces, lo toman, lo arrestan. La noche antes va Judas Iscariote con los guardias del templo y una cantidad de personas armados con palos, espadas, van a donde Yeshua solía descansar con sus discípulos en el Monte de los Olivos, y lo llevan arrestado hasta la casa del sumo sacerdote. Después, en la mañana, apenas amanece, lo llevan al pretorio, al palacio del gobernador Poncio Pilato, y empieza todo el proceso del juicio para condenar a el Mesías. Entonces, realmente, ¿quién condena a Yeshua? Lo condenan los líderes principales, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, los cabezas de hogares, los viejos, las personas que eran influyentes en la nación. Uno de sus discípulos, el mismo Judas, condena. Entonces, ¿qué había en el corazón del pueblo ese día? O específicamente, ¿qué había en el corazón de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo que condenan a Yeshua, que lo llevan y lo sentencian a la muerte? Ellos fueron instruidos, y toda la multitud que se presenta delante de Pilato para que condenen a Yeshua, fueron instruidos para que condenaran a Yeshua, influenciados por los principales sacerdotes, por los ancianos, y ellos pudiesen condenar a Yeshua y liberar a el otro personaje que aparece ahí en escena, que es Barrabás. Entonces, todo esto era parte de lo que el Todopoderoso tenía ya planificado y que se estaba cumpliendo. Por eso fueron instruidos para el cumplimiento de lo que Dios había establecido de antemano, que tenía que cumplirse las escrituras conforme a lo que Dios había determinado. Era necesario que uno de sus discípulos traicionara a Yeshua. Era necesario que los líderes del pueblo, los principales sacerdotes, desecharan al Mesías, aunque el pueblo común reconoció al Mesías, lo siguió, lo aceptó, lo reconoció, creyó en su enseñanza, en su mensaje, y todo esto era parte del cumplimiento. Entonces, ¿dónde queda este campo? Porque a Yeshua es vendido por 30 piezas de plata y se compra un campo a cambio del dinero que fue establecido como el precio del Mesías. Entonces leíamos ahorita acá en la diapositiva anterior que Jesús había sido entregado, viendo que era condenado. Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata
a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente, mas los líderes religiosos le dijeron: a nosotros qué nos importa, ese es tu problema, allá tú. Y arrojó las 30 piezas de plata y salió y se fue y se ahorcó. Entonces fue la confrontación que él tiene al ver lo que estaba sucediendo, que no soportó al entregar al maestro con el cual había comido junto, con el cual había recorrido todo el país llevando el mensaje, el cual había sido también instrumento para hacer milagros. Él mismo había enseñado a mucha gente, y al estar viendo que había cometido un error entregando a una persona inocente, que lo estaban condenando sin haber cometido ninguna falta, sin haber quebrantado ninguna ley, sin haber cometido ningún delito, ni en contra del templo, ni en contra de los ancianos, ni en contra del Imperio Romano, estaba siendo condenado. Esto confronta tanto a Judas, que él, lleno de arrepentimiento o encima más remordimiento por todo lo que estaba haciendo, va y se ahorca. Entonces, ese dinero que él había recibido lo devuelve, lo tira a los pies de los principales sacerdotes en el templo. Estas personas toman el dinero y compran un terreno que lo denominaron el campo del alfarero. Entonces los principales sacerdotes tomaron las 30 piezas de plata y dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellos un campo, el campo del alfarero, para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy el campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo de alfarero como ordenó el Señor. Entonces miren que ya todo estaba predeterminado por el Padre Celestial, ya estaba determinado por Dios muchísimo tiempo atrás, muchos años antes de lo que iba a suceder. Simplemente Yeshua estaba siguiendo al pie de la letra todo el manual, lo que iba a suceder, y en él se estaban cumpliendo todas estas cosas. Entonces dice que ¿dónde queda este campo? Porque ellos compraron un terreno, compraron un campo, lo establecieron como un cementerio, un campo santo, para sepultar allí a todos los extranjeros. Entonces, ¿dónde queda este campo? Entonces, ¿qué nos dice las escrituras? ¿Qué nos dice la palabra? Entonces, Jeremías, podemos leer allí, en Jeremías capítulo 30 y 27:7 dice: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, esta que está en el valle de los hijos de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no mandé y subió a mi corazón. Entonces, el campo del alfarero estaba en el valle de Tofet o el valle de Hinnom. En una oportunidad yo les compartía de que este valle se encuentra allí cerca de Jerusalén, y allí se vertían todos los desechos de los sacrificios del templo, y que cada vez que llovía todos estos desechos eran arrastrados por las aguas hasta el mar Muerto. En este valle estaba el ídolo de Moloch, donde la gente o el pueblo solía sacrificar a sus hijos a este ídolo, a Moloch. Se pasaban al fuego a sus hijos, y estos sacrificios dice que subieron a la presencia del Todopoderoso y desató la ira del Todopoderoso contra el pueblo. Entonces fue algo que el Todopoderoso no ordenó, fue algo que el Todopoderoso no estableció para que su pueblo lo hiciera. Todo lo contrario, Dios estableció que no hiciéramos las cosas como las naciones que vivían allí las hacían, sino que debíamos caminar conforme a las instrucciones que Él estableció. En Jeremías 19, el 1 2 dice: así dice Jehová,
ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes. Y saldrán al valle de los hijos de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarán allí las palabras que yo hablaré. Ese es el lugar que compraron, estaba allí en el valle de Hinnom, que queda cerca de Jerusalén, y ese lugar fue comprado por el precio que establecieron como el precio del apreciado, en este caso el precio que pusieron por la vida del Mesías, de Yeshua, 30 piezas de plata. Entonces vemos que esto fue lo que se había establecido anticipación, que se estaba cumpliendo en todo lo que Yeshua estaba experimentando y viviendo en ese momento. Vemos que las escrituras se iban cumpliendo literalmente en cada uno de los aspectos que estaban sucediendo ese día en especial, el día 14 del mes de Aviv. Y Yeshua es llevado al templo, es sentenciado a muerte, es condenado y es llevado a la cruz y colgado en el madero, y empieza todo ese proceso doloroso que experimentó Yeshua después de haber sido escarnecido. Se burlaron de él, lo azotaron y lo ponen a cargar su propia cruz hasta llegar al lugar de la ejecución, el monte Gólgota. Es condenado allí, crucificado, y empieza todo lo que aconteció ese día. Fue impresionante. Entonces, en el capítulo 11 de Zacarías, verso 10 al 13, dice lo siguiente: tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue deshecha en ese día. Así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Tome las 30 piezas de plata y las eché en la casa al tesoro. Entonces, aquí vemos cómo Zacarías estaba profetizando muchísimos años antes que iban a pagar 30 piezas de plata, que era el precio que iban a estimar por la vida del Mesías, que era lo que había acontecido. Sin saberlo, ellos estaban cumpliendo la Torá, sin saberlo, ellos estaban cumpliendo la profecía de que iba a ser entregado el Mesías y que lo iban a establecer por el precio que ya Dios había hablado a través de los profetas, 30 piezas de plata, que era el salario que habían estimado, o el valor que habían estimado como el valor de la vida del Mesías, 30 piezas de plata. Entonces dice que lo echaran el tesoro, que era el hermoso precio con que lo habían apreciado, y tomaron las 30 piezas de plata. Entonces allí vemos cómo el Todopoderoso tenía todo sincronizado y todo se venía cumpliendo ese día. Ese día fue crucial. Ese día fue importante. En ese día se cumplieron una gran cantidad de palabras proféticas que ya habían sido entregadas, que el pueblo conocía y que poco a poco se iban cumpliendo al momento que iba transcurriendo toda la ejecución de Yeshua. Entonces, Mateo 27, vamos a seguir leyendo el verso 11, dice lo siguiente: Jesús estaba en pie delante del gobernador, y este preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que él quisiese, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Entonces vemos que el
todo el escenario se va desarrollando, todo el proceso de la crucifixión del Mesías se está dando, están ejecutando el juicio. Jesús es presentado delante de Pilato, Pilato empieza a interrogarlo, él lo reconoce, Pilato quería también en su momento conocer a Jesús, lo conoce, empieza a hacerle preguntas. En los textos paralelos de esto habla de que Pilato le pregunta, porque Jesús le habla acerca de la verdad y le pregunta qué es la verdad, pero Jesús ya después se queda callado, no responde nada. Lo acusan de cualquier cantidad de delitos, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, los cuales ninguno había cometido, porque Jesús es inocente, fue inocente, será inocente, no quebrantó ni un solo punto, ni un único de la Torá, sino que la cumplió literalmente al pie de la letra y nos dejó el ejemplo a nosotros. Entonces, él estaba allí puesto delante de el juez, en este caso Poncio Pilato. Él empieza a indagar, a sopesar las pruebas y él descubre que lo estaban condenando por pura envidia. Por pura envidia, él descubre en toda la evidencia de que él es inocente, por eso él buscó la forma de ponerlo en libertad, por eso él toma una tradición que tenía el pueblo, es más, que tenía él como gobernador, de soltar a un preso para darle la libertad y que el pueblo escogiera a qué persona de los que él presentaba al pueblo que lo liberaran. Era al suelto, eran perdonados sus delitos y se le daba la libertad a ese reo o ese preso que estaba condenado y que estaba en la cárcel. Entonces dice que en esa época había un preso famoso llamado Barrabás. Entonces vemos de que este personaje es relevante en la historia porque Barrabás, cuando nosotros miramos qué o quién es Barrabás, vemos algunos aspectos importantes que también se estaban cumpliendo. Entonces, Pilato interroga a Yeshua. Entonces, Yeshua no le responde y esto lleva a que él se quedara en silencio y esto lleva a que Yeshua estaba cumpliendo con la Torá. En Levítico capítulo 5, verso 1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio y supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces, Yeshua estaba asumiendo el pecado, siendo inocente de todo lo que le acusaban. Él se queda callado, él se pudo defender, él pudo hablar y decirle delante de Pilato, no, me están condenando por envidia, yo no he quebrantado ni un mandamiento, ni contra el templo, ni contra ellos, ni contra el imperio romano he pecado, pero él se quedó callado, enmudeció, no abrió su boca y esto llenó a Pilato de admiración, porque el texto lo dice, de que Pilato se admiraba de pronto de todo lo que estaba viendo con lo que estaba pasando y él descubre y él encuentra que Jesús es inocente. Entonces, al mirar la aplicación de lo que estaba sucediendo en la Torá, de que Jesús estaba siendo llamado a testificar, era testigo de que lo que estaban haciendo era mentira, él se calla, no dice nada y él toma sobre sí la culpa. Echan toda la culpa sobre él. Él dice que lleva el pecado de todo el pueblo. Entonces, el mundo tiene sus costumbres. En Israel había costumbres y en esa época había una costumbre que era el soltar un preso. Entonces, en ese momento dice que el cual es la importancia o cuál es la importancia de este evento que estaba sucediendo. Estaban sentenciando, había un juicio en contra de Jesús, era un juicio ilegal y este juicio estaba siendo ejecutado. El imputado por el juez estaba siendo descubierto como una persona inocente, pero los acusadores, insistiendo, manipulan al juez y terminan condenando al acusado. Entonces,
El acusador, en este caso el pueblo, los líderes religiosos, estaban tratando por todos los medios deshacerse del Mesías, sin saber que ese era el plan que el Todopoderoso había diseñado para poder redimir a su pueblo. Entonces vemos que aquí hay algo muy importante de lo que estaba sucediendo. Dios estaba cumpliendo una parte de la Torá con todo esto. Entonces aparece una tradición, trae el gobernador una tradición de liberar a un reo, ponerlo en libertad en plena fiesta, y esto emocionaba al pueblo. Entonces toman a un preso famoso, conocido, que había sido metido a la cárcel por sedición y homicidio, y es presentado delante de los ancianos, delante de los principales sacerdotes y de la multitud que estaba allí, y Pilato les presenta a las dos personas, a Barrabás y a Yeshua, y les lanza una pregunta: escojan ustedes a quién quieren que os libere. Entonces, aquí vemos de que Barrabás es y representa también a todo lo que el ritual que se presentaba el día de Yom Kippur, que se tomaban dos corderos idénticos, dos corderos se presentaban, uno era sacrificado, el otro era liberado. Se estaba cumpliendo la Torá, se estaba cumpliendo esa parte de la Torá. Entonces Barrabás, el nombre de Barrabás significa Yeshua Bar Abba, o Yeshua, hijo del Padre. Eso es lo que significa Barrabás. Barrabás era un celote que luchaba por la libertad de Israel. Yeshua luchaba por la libertad de Israel. Estaba cumpliendo el plan del Padre, que era liberar al pueblo de la opresión del pecado, en este caso, darle libertad espiritual al pueblo. Barrabás luchaba por la libertad física de el yugo o la esclavitud que estaban siendo sometidos por el Imperio Romano. Entonces, se trataba de la presentación de los dos machos cabríos. El uno moría y el otro era liberado y era llevado al desierto. Entonces, miremos aquí otros aspectos importantes de todo esto que estaba sucediendo en esa tarde, ese día. Levítico capítulo 16, versos 22, verso 20 al 22. Dice lo siguiente: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer un macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniendo en sí sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí toda la iniquidad de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío al desierto. Entonces, aquí vemos donde la Torá está hablando de que habían dos machos cabríos que tenían que poner las manos sobre el cordero y hacer la transferencia de la culpa, transferencia de los pecados, y era lo que literalmente estaba sucediendo. Cuando ya sentencian a Jesús a ser latigado y después ser crucificado, dice que toda la legión de los soldados, los soldados se reúnen con su batallón, le quitan las ropas al Mesías, le colocan un manto púrpura y empiezan a hacerle reverencia en forma de burla, entretejen una corona de espinas, la ponen en su cabeza, y allí estaban haciendo transferencias. No estaban sino cumpliendo la Torá, estaban colocándole la corona de espinas sobre su cabeza, le daban golpes en la cabeza, se estaban injuriándolo. Entonces después lo sacan y lo llevan a el matadero. Y el otro, Barrabás, es liberado, es suelto. Entonces uno es condenado a la muerte y el otro es liberado. Ahí se estaba cumpliendo todo el ritual de la expiación que se hacía en Yom Kippur. Entonces, eso es lo que se estaba viviendo en ese momento
era lo que la Torá había determinado, y vemos que todo eso se venía cumpliendo literalmente en ese día, en el 14 de Aviv, en el primer mes del año, en la fecha señalada por el Todopoderoso, y que se estaba cumpliendo nuestra redención. Entonces, ¿qué posición debemos tomar nosotros? Entonces, Mateo 27, 22 al 25 dice lo siguiente: Pilato les dijo, ¿qué pues haréis con Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron que sea crucificado. Y el gobernador le dijo, ¿qué pues mal ha hecho este hombre? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacían mucho alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, haya vosotros. Respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, se reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata, le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándose de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaron la caña y le golpearon en la cabeza. Está aconteciendo toda esta escena, pero simultáneamente se están cumpliendo todos los estatutos y todas las ordenanzas que el Padre Celestial había establecido desde el principio en este acontecimiento tan, pero tan importante que se estaba llevando a cabo. Yeshua estaba siendo sentenciado a muerte, era inocente, el juez lo quería liberar, pero en vista de que no, pues se presentan los dos corderos, uno para ser sacrificado, otro para ser liberado. En este caso es Yeshua quien es condenado a la muerte. Judas, Barrabás es liberado. Sobre Yeshua cae toda la culpa. Él toma y paga el precio por nosotros. El gobernador, en este caso Pilato, él busca la forma, pero el pueblo insiste, manipula a la muchedumbre y sentencian a Yeshua a la muerte. Entonces, hay una pregunta que hacía aquí al principio, dice, ¿qué posición debemos tomar nosotros frente a todo esto que sucedió, frente a todo el escenario que se está narrando a través de la escritura? Hoy muchos de nosotros seguimos en la misma actitud, seguimos condenando a Yeshua, seguimos declarándolo culpable, siendo inocente, seguimos haciendo lo mismo, desechando a Jesús, no creyendo en él, menospreciándolo, burlándonos de él, pero él debe ser nuestro primer lugar en nuestras vidas. Seguimos siendo manipulados por los líderes religiosos, seguimos atados o traemos ataduras en nuestras vidas, seguimos atados, y esto nos habla de lo que habla la conclusión, la Haftará, de cómo nosotros heredamos mentiras, de cómo el sistema religioso viene con una cantidad de ataduras que ha pasado de una generación a otra generación, y que en estos días el Todopoderoso está quebrantando todas esas ataduras y nos está trayendo a la verdad de su palabra. Esto nos habla de que en la actualidad el 80% del pueblo judío del Estado moderno de Israel es ateo, no cree en el Eterno, no cree en su palabra, en su Torá, aunque la Torá sea la constitución del país, el fundamento de las leyes de su país, no cree en el Todopoderoso. Entonces, ¿por qué Pilato se lava las manos? Pues él estaba simplemente cumpliendo con todo lo que dice la Torá con relación a esto. Deuteronomio 21, del 1 al 8, dice lo siguiente: si en la tierra que Jehová tu Dios
te da para poseerla, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hacia la ciudad que está alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercanos al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán las vacas de la vaca de una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra en el valle encorvado, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en ese valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová Dios para que le sirvan, para bendecir al nombre de Jehová, y la palabra de ellos se dedicará toda disputa y toda ofrenda. Todos los ancianos de la ciudad más cerca al lugar donde fuere hallada el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado sangre inocente, ni vuestros ojos han visto. Perdona a tu pueblo Israel, por el cual redimiste, oh Jehová. No culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Entonces, aquí Pilato estaba, sin ser un fiel seguidor de la Torá, sin ser una persona que practicara la Torá, estaba cumpliendo la Torá al lavarse las manos delante de todo el pueblo, diciendo: yo soy inocente de la sangre de este hombre. La culpa no va a caer sobre mí, sino sobre todos ustedes. Y de hecho, todo el pueblo y los líderes religiosos dijeron: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y de hecho, esas consecuencias aún las está viviendo la casa de Judá, porque la realidad nos muestra de que hoy el 80% de la población israelita judía es atea, no cree en el Eterno. Y del 20% que es religioso, que es creyente, están en un judaísmo tan extremo que están imponiéndole una cantidad de mandamientos de que muchos de los que están dentro del judaísmo están desertando, porque es tan la presión que les imponen tantos requerimientos de que ellos están buscando la forma de liberarse de todo eso y llevar una vida mucho más liviana, porque le están imponiendo muchísimas cargas. Entonces, allí se estaba cumpliendo la Torá, allí se estaba cumpliendo todo eso, porque estaban derramando sangre inocente, pero este hombre dice: yo soy inocente de esta sangre. Estaba siendo condenado, y en esa condena el pueblo, en este caso los líderes religiosos, los ancianos del pueblo, hacen una declaración muy, pero muy impactante. Dice: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Barrabás fue liberado y Yeshua fue sentenciado a la muerte, azotado y llevado a la cruz. Entonces vemos cómo aquí todo se va cumpliendo, de cómo todo lo que las instrucciones del Todopoderoso estaban determinadas se van cumpliendo al pie de la letra. Y si seguimos estudiando todo lo demás, vemos de que todo se va cumpliendo en cada uno de los detalles de la cruz, en cuando llevan a Jesús a la cruz, en cuando le quitan las vestiduras, en cómo los soldados echan suerte para quedarse con las ropas de Yeshua. Todo eso ya estaba anunciado de antemano y se estaba cumpliendo allí cuando Yeshua es crucificado, cuando él declara sus últimas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando él muere, cuando le traspasan el costado, todo eso estaba cumpliéndose en ese día especial, en ese día 14 de abril. Y cuando muere entre las 2 tardes, literalmente a la hora exacta,
que se hacía el sacrificio del Cordero Pascual, él gritó, consumado es. Gomer en hebreo. Él estaba muriendo y cumpliendo la ley del celo. Cuando se presentaba una mujer que se sospechaba que estaba siendo infiel o que el marido sentía celo por ella, el sacerdote venía, le hacía un juicio, le hacía beber aguas amargas, agua con ceniza del altar, y si la mujer era culpable, se le inflama el abdomen y moría. Jesús estaba tomando la culpa. Jesús halló que la esposa era infiel, por eso dijo Gomer, Gomer, que quiere decir eso, que era la mujer infiel, y todo se venía cumpliendo. Muere Jesús, es traspasado por el costado, derrama agua y sangre cuando lo traspasan, y con todo eso Yeshua muere allí en el madero, crucificado en nuestro lugar. Yeshua fue la ofrenda a Hashem por nosotros. Y en esto vemos de que las ofrendas presentadas son o 5 tipos de ofrenda. La ofrenda quemada, que es quemada completamente en el altar. La ofrenda minja, que es quemada de harina. La ofrenda shalamín, que es una ofrenda de paz. La ofrenda hatat, que es una ofrenda por el pecado. Y el asham, que es la ofrenda de la iniquidad o ofrenda de culpa. Jesús estaba haciendo la ofrenda de culpa. Él estaba tomando nuestro lugar por nuestra culpa y estaba cumpliendo lo que el profeta Isaías había anunciado en Isaías 53, que podemos leer en el versículo 4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó de su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo esto se cumplió en ese día, en esa jornada crucial que vivió el Mesías, por el cual el Padre lo había enviado a cumplir. Él, la noche antes, orando y clamando delante del Padre, él le decía, Padre, si es posible que yo no viva esto, idea la forma, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre Celestial. Y la voluntad del Padre era que Él fuese esa ofrenda allá por nuestra culpa, por nuestra iniquidad. Y sigue diciendo, por cárcel y por juicio fue quitado. Sus generaciones, ¿quién las contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en la muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, el cual haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gracias a lo que él hizo en nuestro lugar, a que él cumplió los estatutos establecidos por el Padre, a que él nos trazara un camino por el cual nosotros debíamos andar, a que él puso un estándar, una medida a la cual nosotros debíamos alcanzar la plenitud de Cristo. Él es nuestro ejemplo, él es nuestra medida de fe. Nosotros debemos ser como él. Nosotros debemos estar agradecidos por todo lo que él hizo por nosotros sin nosotros merecernos. Él verá
linaje y lo ha visto desde el momento de que él muere, que resucita, más o menos allá en el año 28, 29, hasta hoy estamos próximos a cumplir 2000 años de la resurrección del Mesías y estamos próximos y hemos visto cómo a lo largo de todos estos siglos Dios ha ido sacando un remanente. Hemos vivido y hemos visto cómo la semilla que un día murió se ha ido multiplicando, ha ido creciendo, el linaje del Mesías que ha reconocido al Mesías, que ha guardado su testimonio, que guarda sus mandamientos, sigue creciendo, sigue extendiéndose y va pasando de una generación a otra generación. Y gracias al Eterno porque ustedes y yo hemos sido escogidos por Él y hemos sido incluidos en ese remanente. Que el Todopoderoso los continúe bendiciendo y que nosotros valoremos eso que Él hizo por nosotros y que podamos testificar y que podamos anunciarles a otros que eso que sucedió ese día especial, ese día de pesa, y a partir de allí todo lo que ha sucedido es parte del testimonio que nosotros debemos anunciar de que Él es el Mesías, de que Él redimió a su pueblo de toda la iniquidad y pagó el precio por nosotros. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo, que el Todopoderoso siga derramando su gracia, su favor, su misericordia sobre ustedes, sobre sus hogares y sobre cada uno de sus familiares. Bendiciones para todos.